Hola, buenas noches, Héroes 503, donde quiera que se encuentren, todos tenemos que ser Héroes 503 por todo el tiempo que dure esta situación de emergencia como consecuencia de la pandemia. Hoy es viernes 20 de marzo del 2020, si pasamos el marzo adelante tenemos un 20-20-20, curioso dato. Y es un día importante como todos los que estamos, ahora vamos un día a la vez, ¿verdad? Cada día es importante, cada hora cuenta, todas nuestras acciones suman, todo lo que hacemos es importante y lo que dejamos de hacer también es muy importante. Por ejemplo, dejemos de escuchar todo tipo de noticias y creerlas y hacerlas circular, es lo más grave que podemos hacer nosotros en una situación como esta, especialmente si son audios. Los audios no se tomen ni siquiera la molestia de validarlos o contrastarlos, como dicen los periodistas. No los validen porque por regla general todos son falsos, ninguno es corroborable. Sin embargo, el resto de la información que se nos pasa, incluso las capturas, por ejemplo, de WhatsApp, que vemos que hacen a veces del presidente Nayib Bukele o de algún funcionario, validémoslas, vamos a la cuenta del funcionario en Facebook o en Twitter, busquemos noticias en Google, busquemos que las noticias sean de un sitio también confiable, tratemos de validar toda esta información porque sí es cierto y es importante hacer el llamado también a las autoridades. Sería una muy buena recomendación o una muy buena medida, por ejemplo, designar a una persona responsable que todos los días a cierta hora, si no se puede, en la mañana que nos informen cómo amanecimos, al mediodía que se nos informe cómo se va desarrollando el día y en la noche cómo se acuesta El Salvador. Por lo menos en la noche todos los días una misma persona que sea la encargada de canalizar las diferentes medidas y avances y progresos de toda esta situación, de todas las áreas, tanto en economía como en educación, como en trabajo, como en las medidas que se está tomando tanto en la Asamblea Legislativa, en el órgano judicial, en la presidencia, que se canalicen porque son por medios oficiales y así toda la gente podría también dejar de especular y también dejar de seguir este tipo de información que nos llega, en realidad llega bastante y llega constantemente, pero es también un poquito falta de esa canalización a través de una sola persona diariamente a la misma hora y en los medios salvadoreños y además escritos para que todos manejemos la misma información. Hay que regularla y canalizarla en una sola persona, sería lo ideal en mi opinión, pero bueno, se hace lo que se puede. Yo comprendo que es una tarea bastante difícil y que además se está haciendo todo en la medida de lo posible. Y también es importante que cada uno de nosotros colaboremos en esta situación. El distanciamiento social es de los puntos más importantes. No salga si no es necesario. Ya sabemos que los sujetos más vulnerables de esta crisis son los adultos mayores con patologías previas. Eso no significa que tampoco a los jovencitos no se les pueda, digamos, ya vimos el caso del español, el paramédico que falleció, el de seguridad que falleció, y no tenía ninguna patología previa. Las mujeres embarazadas sí pueden transmitir a sus hijos también el coronavirus. Sigamos todas las recomendaciones, no salgamos si no es necesario y es importante también que seamos solidarios, que seamos responsables, denunciemos cuando sepamos que hay una persona que ingresó por un punto ciego o que tiene es decir, todo lo que sepamos que puede poner en riesgo la vida de otras personas, denunciémosla en los medios correspondientes. Está la Dirección de Migración y Extranjería, ya hay un número oficial para reportar este tipo de casos, porque esto es solidaridad, aquí todos somos héroes en la medida en la que todos colaboremos y dejemos de hacer esas noticias falsas y sobre todo dejemos de hacerlas circular. Si no son información validada y contrastada, no la compartamos porque entonces estamos siendo parte del terror que puede agobiarnos. Y estamos en un punto bien importante porque, bueno, están en este momento que estamos grabando nosotros, todavía estamos esperando las noticias de los resultados de las pruebas que se le hicieron a la médico infectóloga que violó violó una cuarentena domiciliar. Entiendo yo que si es una violación a la cuarentena domiciliar es porque las autoridades ya tenían conocimiento que ella se encontraba en una situación de posible exposición por venir de un país de alto riesgo y en ese sentido, pues por su preparación claramente sobre infectología, uno esperaría que ella no iba a violar esas reglas y sobre todo esa cuarentena domiciliar, pero
bueno, se manifestaron cosas y hay que esperar en realidad la información oficial. Esto lo estoy diciendo porque sí es oficial, apareció la noticia que ella violó su cuarentena domiciliar. Entonces, en ese sentido, esperemos los resultados y los resultados de las personas con nexo epidemiológico hacia ella, porque pues esperemos que no sea así, pero probablemente esas personas con nexo estén en periodo de incubación. Entonces estamos en una etapa crítica. En la medida en la que el resto del mundo controle esta situación, también se va a poder bajar las medidas, esto se va intensificando. Las medidas económicas que se están tomando, que se van a tomar, eso está golpeando bastante duro y es preocupante. En realidad, las personas más vulnerables todavía que las que les mencioné antes son esas personas que están en la calle, que son adultos mayores, niños, jóvenes, de todo tipo de edades y de condiciones, y que están con sus canastos en la calle vendiendo comida, que están en un semáforo vendiendo artículos de vehículo, vendiendo periódico, vendiendo chicles. Todas esas personas que si no salen a vender día a día no tienen absolutamente nada que comer. Sería bueno que se pensara en una alternativa para ellos, pues difícilmente se podría instalar una especie de refugio, incluso para indigentes y todas estas personas que no van a tener ingresos y que si realmente las queremos tener en cuarentena, hay que proporcionarles los medios de alimentación por lo menos, o por lo menos algún centro de acopio de alimentos en donde puedan ir a recoger alimentos. Bueno, hay que buscar alguna alternativa, pero hay que pensar en ellos también porque son en realidad los más vulnerables de todos. Imagínense también los casos de los agentes de seguridad en todas las empresas que todavía funcionan o en el sector público. Ellos están más expuestos en este momento porque son las personas que están afuera y en contacto con todos. Y es poco probable, bueno, yo no en todos lados los he visto que tengan sus métodos de prevención, digamos que estén con su alcohol gel, con su mascarilla, con guantes. Hay que pensar en ellos también. Yo sé que es una situación difícil incluso para los pequeños, medianos comerciantes, sobre todo. Me encontré una persona en un supermercado y me decía, yo tengo una empresa de seguridad, si hay 10 personas que entran en esta categoría y se mandan para sus casas, yo tengo que reponerlos con otros 10 y tengo que pagarles a los 10 que se fueron por la situación de vulnerabilidad o de exposición o que entraron en la categoría de protegidos, y además tengo que pagar a los 10 que reponen. Entonces, definitivamente en esa situación se encuentran muchos empresarios, pequeños, medianos empresarios, que son los que realmente sostienen esta economía. Y bueno, esto es colaboración de todos, es difícil, hay que estar atentos de las medidas que se tomen por parte del Estado. No somos Canadá, ¿verdad? Ya escuchamos todas las medidas que se están implementando en Canadá para los ciudadanos, me parece que eran $2,000 aproximadamente cada 2 semanas. Y bueno, en realidad el Estado está sosteniendo la economía mientras puede y porque puede. Nosotros somos El Salvador, somos un país de tercer mundo con unas condiciones y posibilidades bastante limitadas, y en esa medida vamos a ir saliendo adelante también. Quiero llamar la atención muy bien que estamos viendo el trabajo coordinado de los 3 órganos de Estado. Eso es una situación que en realidad es bastante plausible. La Sala de lo Constitucional el día de ayer emitió el comunicado en donde se notifica que no se admiten 2 demandas de inconstitucionalidad contra el decreto 594, que es el del régimen de excepción. Se admiten otras 3, o fue a la inversa, 3 no y 2 sí. Pero lo más importante de todo es que no se aplican medidas cautelares de ningún tipo, que eran las que se solicitaban que no se aplicara el decreto de forma hasta que se resolviera la situación o el recurso de inconstitucionalidad. Y eso está muy bien, porque en realidad el primer recurso, que es el que vimos, o el primer escrito de inconstitucionalidad interpuesto por una abogada que se mencionó que era del Frente, no me consta, pero pues eso se mencionó. Sí, en realidad era bastante atentatoria la forma en la que al final, ya cerrando el escrito, decía, y entonces podría en algún momento abusarse de la autoridad. Miren, el régimen de excepción, que contempla suspensión de garantías y de derechos fundamentales, sobre todo de libertad, en este caso que son los 3 que se han limitado, es la libertad física ambulatoria o el libre tránsito que tenemos, la libertad de reunión, porque no hay más de 50 personas que se pueden reunir de una sola vez, y me falta uno, la libertad bueno, ya me voy a recordar, pero en esencia esos 3 son las libertades que se han, digamos, restringido en este momento, que se han limitado. Entonces, pues obviamente no puede haber un exceso si están restringidas.
Es decir, el exceso puede haberlo de cualquier manera, sobre todo si estamos restringiendo libertades, derechos fundamentales. Recordemos que los derechos fundamentales solo se pueden limitar por ley y excesos siempre hay, por eso están regulados en el Código Penal. Ya vamos a hablar también del Código Penal en relación a algunos temas de delitos sobre la coyuntura en la que nos encontramos. Pero era bastante especulativo y especulativo en una manera hiper mega abstracta en realidad, porque era de que podría darse, pues sí podría darse la situación de un abuso, pero si estamos ante un régimen de excepción o excepcional, evidentemente pueden darse abusos. Por eso es que hay que estar pendientes de toda esta situación. Hay regulaciones, ya la ley establece sanciones, la responsabilidad de los funcionarios públicos es personal también, y qué bueno que se ha impulsado el control por parte de la CCS para el control de los dineros que se van a estar utilizando en el marco de esta emergencia. Eso es muy positivo también para que dé más seguridad a la ciudadanía de cómo se van a utilizar los recursos del Estado. Y en fin, bueno, el tema de la Asamblea Legislativa que está discutiendo todo lo de las medidas económicas, tienen que seguirse emitiendo decretos presidenciales para que esto quede claro para la población. Estaban reformando también ayer en la Asamblea Legislativa los plazos judiciales, eso es muy importante también. Y sí es importante llamar la atención en algo. Ayer me preguntaban, licenciada, me si esta infectóloga que ingresó y puede ser acreedora de una sanción de tipo penal, ¿verdad? Y eso es, fíjense que es bien triste, porque en realidad aquí es cuando uno se da cuenta de las necesidades que tiene para regular ciertos tipos penales en situaciones como esta, que no se dan siempre, pero que cuando se dan tenemos que tener las herramientas necesarias para poderle hacer frente. Y en ese sentido, sí, por lo menos de lo que yo sí conozco del poquito del Código Penal, que es el área en la que yo me desenvuelvo, es bien triste ver que en realidad es poco lo que se puede hacer en materia penal en relación a este tema, porque las regulaciones son bastante limitadas. Fíjense que existe un delito de lesiones que se puede dar también por contagio, pero necesitamos individualizar a la persona o establecer qué persona en concreto es la contagiada. Entonces, y luego determinar que esa persona contagiada fue contagiada por ese que tenemos identificado, que en nuestro caso en El Salvador sería el caso 1 y único que tenemos de coronavirus confirmado, ¿verdad? Podríamos tener casos reales, pero yo pensaría que es bien difícil, ya que un caso real eventualmente va a necesitar atención médica especializada y va a tener que llamar a las autoridades competentes y no se va a morir. Entonces ya tendríamos noticias nosotros de algo así. Por lo tanto, podríamos especular que en realidad casos reales habrían bien pocos en realidad, pero en relación a este único sujeto, si aparece una persona contagiada, tendríamos que probar que este sujeto, en realidad esa persona contagiada, ha sido un nexo epidemiológico consecuencia de este sujeto y que fue él entonces el que la contagió y que la contagió de una manera, bueno, puede ser dolosa o culposa, pero el hecho de identificar a alguien pone en realidad bastante difícil la situación, porque también incluso me preguntaban, había tráfico ilegal de personas. El tráfico ilegal de personas también se da con nacionales. Lo único que en realidad el espíritu de ese delito es por los temas de la migración forzada y la gente que pretende evadir, las fronteras para ingresar, sobre todo en Estados Unidos. Incluso está dentro de los delitos contenidos contra la humanidad. Este delito de tráfico ilegal de personas es el único. Y la idea es sancionar al que hace eso, al que trafica con la persona, no a la persona que solicita ese servicio. Entonces, en ese sentido, se podría sancionar, digamos, al señor de la mototaxi que ingresó por un punto ciego a la persona, a la médico infectóloga o a las otras, porque hemos visto que es una serie de personas que han ingresado de la misma manera. Entonces, el que estaría cometiendo el delito en realidad son esas personas, no los que están haciendo la solicitud. Tristemente, por más que le busquemos en el Código Penal, por lo menos ahí quizás alguien me podría corregir, porque tampoco tengo la verdad absoluta, pero ¿qué delito le podemos atribuir a estas personas que de forma deliberada violan las normativas sobre ingreso en las fronteras, las normativas de migración impuestas en el marco del régimen de excepción, en el marco del estado de emergencia nacional? Las fronteras están cerradas, el que ingresa tiene que ingresar a cuarentena. Entonces, no hay en realidad un delito que se le pueda atribuir a estas personas, ya que no existe. Si pudiéramos atribuir lesiones, tendríamos que ver a quién, por contagio, evidentemente, evidenciar lo que es un nexo epidemiológico de esta persona, e incluso en los delitos relativos al consumidor. Fíjense que el acaparamiento
En el acaparamiento, es decir, son bien de difícil aplicación toda esta normativa que tenemos. En el acaparamiento dice el que almacenare, sustrajere o retuviere fuera del comercio normal alimentos, artículos o productos de primera necesidad, provocando o pudiendo provocar el alza inmoderada de los precios a juicio de la autoridad administrativa competente. Será sancionado con prisión de 3 a 5 años, dice. Y que si es en época de emergencia nacional o calamidad pública, se incrementa de 4 a 6. Pero entonces tiene que la persona almacenar, retener fuera del comercio para provocar un alza de los precios. Pero fíjese que todas las situaciones, incluso el delito, hay un delito que es de aumentarle el precio, al venta a precio superior. El que vendiere alimentos, bienes o prestare servicios a precio superior que el que constare en las etiquetas, rótulos, letreros o listas elaborados por el producto o distribuidor o prestador de servicios. Lo que nosotros estamos viendo es en realidad un montón de productos que no tienen esos precios del productor, digámoslo así, y tienen otros precios, han subido los precios de la canasta básica en todos los supermercados, especialmente, no digo el nombre porque incluso a ese súper no he ido yo, pero he oído bastantes denuncias. Que un ejemplo bien claro, 2 pechugas de pollo, me decía alguien, me están costando $8 en ese supermercado. En cambio, nosotros hemos comprado en otro supermercado 2 o más, hasta por $5. Es increíble el incremento de los precios que han tenido las cosas. Se están guardando, hay una farmacia de la que yo he tenido, a mí me mandan bastantes denuncias y que me he recibido quejas y yo los mando a la dirección del consumidor, o incluso a veces yo traslado las quejas, que han subido los precios de varios productos, del alcohol gel específicamente, aún y con los precios máximos establecidos por la Defensoría. Y en algunos casos lo que se está dando, incluso lo dicen los mismos vigilantes de estas farmacias, de esta cadena de farmacias grande que hay en el país, que lo que hacen es que tienen embodegadas todas las mascarillas y que todos los días están sacando, le venden 10 a cada una de las personas y las venden a 30 centavos o a veces hasta más, y son las mascarillas más sencillas. Está bien que las limiten, que las saquen por poquitos y que no permitan el acaparamiento, pero hay que respetar los precios también. Por ejemplo, el acaparamiento que hacen las personas naturales para vender el producto después, porque hay gente, bueno, en Estados Unidos se dio un caso de un muchacho que compró miles y miles ¿qué fue lo que compró? ¿Ustedes leyeron? Alcohol gel. Y hubo otra cosa que compró, ¿verdad? Kevin y Xiomara, ya está Kevin aquí con nosotros, bienvenido. Y toallitas húmedas, correcto. Entonces, con la idea de revenderlas, eso tampoco está regulado. Es decir, no estamos preparados penalmente para hacerle frente a este tipo de sanciones, a este tipo de acciones. Y lo que pasó es que se las quitaron y las fueron donadas, sobre todo en el lugar de donde fueron acaparadas, en los lugares donde las compró. Y así toda esta situación. Esa es la situación en la que nos encontramos en cuanto a los delitos que estamos, los limpiavidrios, los niños que limpian los vidrios también están en este contexto de vulnerabilidad, que tienen que ver qué hacen con ellos. Hay que poner en duda toda la información que nos llega. Y ya en cuanto a los delitos, porque fíjense que es bien importante también, yo les hacía el comentario una de las veces anteriores, que los delitos de corrupción a usted les sale más barato pecular o digamos administrar mal o sustraer, o como lo llamamos, desviar, malutilizar fondos de la gente, del pueblo, y pagar 10 años de prisión, que el delito hablábamos relativo a la libertad de expresión o perseguir, que se hablaba sobre la violencia en los funcionarios públicos, del caso que vimos del ciudadano en aquella ocasión que lo discutimos, que tenía pena hasta de 15 años de prisión, ¿verdad? Entonces está un poco torcido nuestro Código Penal en cuanto a qué protegen más aquí en el país, al igual que la Constitución necesita una revisión general, porque sí, definitivamente, si no hacemos una regulación especial con delitos relativos a casos como este, de pandemias o de epidemias, de situaciones de emergencia graves como este, no vamos a tener herramientas necesarias para hacer prevención general y educar a la gente, porque vemos que la gente por las buenas no entiende muchas de las veces. Y es importante porque ni en los delitos relativos, de los 20 títulos que tenemos en la parte especial del Código Penal, que es la que regula los delitos relativos a la integridad personal, solo tenemos las lesiones por contagios, delitos relativos a la vida, las lesiones por contagios, que tiene cierto nivel de dificultad para aplicarlo en la práctica.
en este tipo de casos, sobre todo el contagio, principalmente en la situación en la que nos encontramos de pandemia. Ya vimos cómo se promueve, cómo se desarrolla toda esta situación. En delitos relativos a la seguridad colectiva y la salud pública no está. Es decir, este tipo de acciones en realidad atacan más allá que la muy vida o la muy integridad de un solo sujeto. En realidad, este tipo de acciones de estas personas que ingresan de esta manera y que proceden de un foco de contaminación o de un epicentro de contaminación, de contagio, es en realidad un atentado a la salud pública, a la seguridad colectiva. En cierta medida esto también afecta en la economía y necesita definitivamente de una regulación especial. Necesitamos de una buena revisión para dotar de herramientas verdaderas a la Fiscalía General de la República y que la Fiscalía pueda hacer un aporte real de apoyo a las medidas que está tomando el gobierno y no ser un mero espectador, porque es bien poquito lo que se puede hacer en este tipo de situaciones de parte de la Fiscalía. Y en ese sentido es la opinión que yo quería vertirles esta noche, sobre todo porque es importante que ya vimos bastante de las recomendaciones, mucho se ha discutido de todos los temas relativos a lo de la pandemia. Yo no soy ni epidemióloga, ni infectóloga, ni médico, ni más allá, entonces les puedo hablar del Código Penal, que es donde yo me desenvuelvo, de la parte legal, y en ese sentido yo quiero informarles porque sí mucho se tiene la duda y el coraje contra estas personas, pero recordemos que tampoco es momento de estar pensando en lapidaciones y en humillaciones y en venganzas. Es el momento de unirnos como salvadoreños, es el momento de aportar cada uno de nosotros, quedándonos en casa si no tenemos nada que salir a hacer. En verdad hay que buscar alternativas, hay que pasar las recomendaciones y no pasar ya los chambres, como decimos en buen salvadoreño. Ya esos audios, por favor, cesen de pasar ese tipo de audios y ese tipo de videos que son especulativos y que además no son validados. Colaboremos cada uno, seamos todos Héroes 503, que el resultado de todo esto, por lo menos en la parte médica y de salud pública, está en la medida en la que sepamos ser solidarios como salvadoreños y colaboremos, ¿verdad? Ya no seamos más irresponsables ingresando por puntos ciegos. Hay que buscar la ayuda y el apoyo de las autoridades y nada más hasta ahí. El distanciamiento social, tómenselo de verdad bien en serio. Este gel, el gel antibacterial, es antibacterial, no es antiviral, no sustituye la lavada de manos. Cuando lleguen a sus casas, quítense los zapatos, guarden la ropa en algún lado para asolearla y después lavarla. Báñense también antes de saludar a todo el mundo. Son las medidas más básicas, digamos, no son todas, pero por lo menos es lo elemental. Si a usted le toca salir, trate, si tiene las posibilidades, de comprar una comidita ahí para un par de semanas, y tampoco hay que enloquecer ni infundir pánico. Ese es mi mensaje para esta noche. Que tengan un feliz descanso y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes. Un saludo.